El libro de Job, capítulo 17, versículo 11, dice así la palabra de Dios. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Gracias damos a nuestro Dios siempre y muy especialmente por el Señor Jesucristo, por su presencia con nosotros y porque Él es el Verbo, Él es la acción, Él es el poder, Él es la bendición de la palabra de Dios. Esta vez Job habló estas palabras, hermano y hermana. Si usted lee el encabezamiento del capítulo 16, que está unido al 17, en la Biblia que tengo a la mano, el título o el encabezamiento dice: Job se queja contra Dios. Job habló estas palabras diciendo: pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Hay buenos pensamientos, hermano, bueno, aunque en el corazón es el centro de las emociones, de los deseos, de los pensamientos. El corazón es el centro de donde nace un pensamiento. Algunas veces, hermano y hermana, nacen buenos pensamientos. Y hay que reconocer que algunas veces del mismo corazón pueden salir malos pensamientos. Pero Job se quejaba contra Dios. Job dijo: los designios de mi corazón, mis días pasaron, fueron arrancados mis pensamientos. Oiga, hermano, ¿qué pensamientos buenos tenía Job? Solo se mira por la palabra cuando Job dijo: cuando yo esperaba el bien, vino el mal. Cuando yo esperaba luz, tinieblas vinieron sobre mí. Pero ¿qué pensamientos fueron arrancados en la vida de Job, hermano? Aparte que Dios quiera arraigar algún mal pensamiento, pero hay buenos propósitos, buenas intenciones, buenos pensamientos que nacen de un corazón que piensa en pro de la obra del Señor. Esta vez Job dice que sus pensamientos fueron arrancados. Desarraigar o arrancar. Vaya, cuando la palabra dice que si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y su renuevo no faltará. Y al percibir el agua, dice que hará copa como planta nueva. Oiga, hermano, pero porque su raíz todavía está en la tierra. Pero un árbol que se arranca, desarraigado, arrancado, se pierde la esperanza de que ese árbol vuelva a retoñar. Y Job dijo esta vez, se quejaba contra Dios: yo tenía buenos pensamientos, pero Dios arrancó de mi corazón esos buenos pensamientos. Los designios que tenía en mi corazón fueron desarraigados, fueron arrancados. ¿Alguna vez le ha pasado lo mismo, hermano y hermana? ¿Alguna vez se ha quejado contra Dios porque algún pensamiento suyo en pro de la obra del Señor no se realizó, no se cumplió?
¿Se recuerda de aquel hermano? Eso lo hemos oído repetidas veces. De aquel hermano que pensó ir al otro lado del mar y llevar literatura, llevar tratados para repartirlo. Bueno, ya había pagado su boleto para irse en el barco, pero cuando iba a abordar el barco, en uno de los durmientes dice que se dobló el pie, se fracturó, pero en el hospital, ya estando en la camilla, como que se quejaba contra Dios: Señor, pero yo no iba a nada malo. Mi pensamiento era llevar una literatura, llevar un tratado. Ya ve que hasta un tratado con un mensaje escrito ha hecho efecto, hermano. Ha hecho ha tenido buenos resultados. El hermano ya en el hospital, como que renegando, como que quejándose contra Dios, que ¿por qué Dios permitió esto? Si yo no iba a nada malo, yo pensé llevar literatura para llevar un mensaje escrito, pero ¿por qué Dios permitió que me fracturara el pie? Hay pensamientos que son desarraigados, oiga hermano, en la vida del creyente, aún pensando en la obra del Señor, hay pensamientos que Dios arranca. ¿Por qué Dios los arranca? Miremos Isaías, el libro que escribió el profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8. ¿Por qué son desarraigados? ¿Por qué son arrancados algunos pensamientos de nuestro corazón? 55, 8 del libro del profeta Isaías. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Dios tiene una forma de ver y pensar, oiga hermano. Nosotros tenemos una forma de mirar las cosas, tenemos una forma de pensar. Recuerde que la mente de Dios es infinita y la de nosotros, los seres humanos, es finita. Se limita la mente del ser humano. Algunas veces, oiga, hay buenos pensamientos, aún pensando en la obra del Señor, pensando en el bienestar de la obra del Señor, aún así pensando en algo bueno para la obra, hay pensamientos que son arrancados, fíjese hermano, son arrancados, desarraigados los designios del corazón. ¿Por qué Dios los arranca? Aquí el profeta escribió: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dios tiene una forma de pensar, hermano. Yo estaba sentado y me estaba recordando de aquel hermano. ¿Se recuerda? ¿Alguna vez lo ha oído? De aquel hermano que, bueno, dijeron los hermanos, se estaba construyendo la iglesia. Él propuso en su corazón dar 5,000 para la obra, fíjense hermano. Pensó en el bien de la obra del Señor y se propuso dar 5,000 voy a dar para la obra. Se fue a orar y le pidió al Señor un trabajo, una bendición, un ingreso. Señor, concédeme un trabajo. Señor, concédeme una bendición. Concédeme, Señor, ingresos. Tengo deseo en mi corazón, mi pensamiento es dar 5,000 para la obra. Estaba orando el hermano para que Dios le abriera fuentes de trabajo. Y este hermano está pensando en el bienestar de la obra del Señor, pensando en aportar para los trabajos de la iglesia. Pero al terminar su oración, se enfermó. Se enfermó el hermano y ya en cama estaba pensando. Yo le pedí al Señor un trabajo, no le pedí enfermedad. Yo pensé dar 5,000 para la obra y le pedí al Señor una bendición, que me diera un negocio, que me diera un trabajo, que me diera un ingreso, porque había pensado dar 5,000 para la obra y ahora no voy a poder trabajar. Digo, el hermano estaba en cama. Pero dice que un día los hermanos, el encargado de la iglesia,
anunció y dijo: el hermano fulano de tal está enfermo, está grave, vamos a ir a visitarlo. Hay hermanos que ya aprendieron, oiga hermano, ya aprendieron, ya se aprendió y se está ejercitando. Porque comúnmente cuando vamos con un enfermo le llevamos más paciencia. Y yo oí, hermano, lo oí, no me contaron, lo oí. Un día fuimos a visitar a un enfermo y un hermano le decía al enfermo: haga paciencia, hermano, haga paciencia. La paciencia no se hace, hermano. La paciencia se alcanza, y la palabra dice que la tribulación produce paciencia. Haga paciencia, haga paciencia. Pero al hermano, los de la iglesia habían aprendido, hermano, porque todo es aprendido. Nadie nace sabiendo. Los hermanos aprendieron a llevarle una ayuda al enfermo. Al final, cuando los hermanos ya lo habían visitado, comenzó el hermano a contar cuánta ayuda le había dado. 5,000. Ahí estaban los 5,000 que había pensado dar para la obra. Pero nunca pensó que por medio de la enfermedad iba a alcanzar esa cantidad de dinero, oiga hermano. Hay pensamientos que son arrancados de nosotros y pareciera, oiga hermano, como que Dios no estuviera de acuerdo. Señor, pero yo pensé en el bien de tu obra. Tengo buenos pensamientos, Señor, para la obra. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Algunas veces sentimos que nuestros pensamientos son arrancados, oiga hermano, arrancados, desarraigados, como que se pierde la esperanza. Pero Dios tiene una forma de ver y de pensar. Un hermano ya se fue con el Señor. Sus hijos, todos sus hijos son profesionales. Todos sus hijos, hasta hay un capitán del ejército entre sus hijos, ¿no? Pero el hermano siempre los invitaba, como tienen un campo en su casa, un campo. Y siempre invitaba a sus hijos, todos profesionales. Y de paso que en la Torre Azul de la capital, parece que en la zona 13, profesionales. Bueno, los invitaba para la predicación del campo y nunca llegaban, nunca tenían tiempo. Bueno, dijo el hermano a su hija: orémosle al Señor, pidámosle al Señor que Él nos conceda hacer una reunión tarde y noche. Y vamos a invitar a tus hermanos, le dijo el papá, le dijo el hermano. Vamos a hacer una reunión tarde y noche, pero vamos a orar 15 días, le dijo a su hija. Vamos a buscar al Señor 15 días y le vamos a pedir al Señor que el Señor traiga a tus hermanos. Siempre los he invitado y nunca han venido. Son profesionales, es gente muy entregada a su profesión, a su trabajo, gente con la agenda bien llena, oye hermano. Bueno, vamos a orar. Comenzaron a orar. Bueno, hoy terminamos la oración, dijo el hermano. La oración. Pero la reunión ya la habían pedido para 8 días después. Reunión tarde y noche. El día que terminó, oye hermano, el día que terminó la oración, le cayó derrame al hermano. El día que terminó los 15 días de oración, le cayó derrame. Recuerdo que estuvimos en esa reunión de tarde y noche y decía la hermana: mire hermano, lo que nunca se había podido lograr, cuando mis hermanos oyeron que mi papá le cayó un derrame, vinieron todos y estuvieron todos en la reunión. Hay pensamientos, oiga hermano, que como que son arrancados en la vida del creyente. Pero ¿qué está pensando Dios, hermano? Dios está pensando, y quiero mostrarle qué pasa, qué sucede. Hebreos capítulo 11. ¿Por qué algunas veces son arrancados nuestros pensamientos? Hebreos capítulo 11, y su versículo es el 39 y el 40. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido.
proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Esas palabras vamos a tomar. Cuando alguna vez nuestro pensamiento es arrancado, o Dios es el Señor, oiga, porque Job se quejaba contra Dios. Job decía: mis días han pasado, y mis pensamientos, los pensamientos de mi corazón han sido arrancados. Dios algunas veces, oiga, hermano y hermana, aún pensando en la obra del Señor, hay pensamientos que son arrancados. Dios tiene una forma de ver y pensar. La palabra dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Estaba pensando en lo que dijo el salmista. El salmista David dijo: cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán grande la suma de ellos. Otra vez dijo el salmista que los pensamientos de Dios son profundos. Nosotros, oiga hermano, no logramos entender en su cabalidad, llegar a comprender qué es lo que Dios se propone cuando arranca alguno de nuestros pensamientos. La palabra dice: proveyendo Dios alguna cosa mejor. Quiere decir que cuando el Señor arranca uno de nuestros pensamientos, es porque está pensando en algo mejor para darnos. Se recuerda de Job: 10 hijos se le murieron. 10 hijos. Para tener nuevos hijos y hermosos, se tenían que morir esos 10. ¿Por qué? Si usted registra la palabra, dice que los 10 hijos celebraban su cumpleaños cada día, fiesta y fiesta. Job por la tarde ofrecía un sacrificio, le decía a Dios: por si han pecado contra ti, perdónalo, fíjese hermano. Y uno de los amigos de Job le dijo: tus hijos se han ido al lugar donde ellos decidieron ir. Bueno, se murieron sus hijos, se murieron sus 10 hijos. Le vino una sarna maligna. La palabra dice que Job se rascaba con un pedazo de barro, con un pedazo de tiesto. Cuando el pedazo de tiesto levantaba la costra, debajo ya había creado gusano. Era terrible la situación de Job, que por un tiempo los amigos no querían ni hablarle al ver que estaba sufriendo, oiga hermano. Pero ¿qué estaba pensando Dios con Job? Darle otros hijos y mejores, fíjese hermano. Darle al doble de lo que él tenía y restaurar su carne, porque la palabra dice: su piel será más tierna que la de un niño y volverán los días de su juventud. Dios estaba pensando restablecer su piel, fíjese hermano, pero para restablecer su piel, Dios permitió esa sarna maligna. Una forma incomprensible, oiga, de Dios para pensar las cosas, para nosotros incomprensible, pero Dios está pensando y la palabra dice en algo mejor para darnos. Oiga hermano y hermana, ¿alguna vez usted estaba pensando en la obra del Señor? Tenía usted un buen pensamiento, pero no se realizó, no se cumplió, el pensamiento fue arrancado. Hermana, algún designio de su corazón fue desarraigado y usted dijo: yo tenía el deseo, mi pensamiento era hacer tal cosa, pero ahora ya me quedé desahuciado. Dios está pensando en algo mejor para darnos, oiga hermano. La palabra dice: proveyendo Dios alguna cosa mejor. Yo me quedé pensando, hermano. Yo estaba leyendo la historia de un niño. Los niños tienen sus sueños, fíjese hermano. Hay niñas que tienen sus sueños, aspiran. Un día un hermano le estaba dando clase bíblica a los niños y le preguntó a los niños, le decía al niño: ¿qué quieres ser cuando sea grande? Bueno, dijo: yo quiero ser un médico.
Y usted, yo quiero ser un profesor, decía. Y usted, yo quiero ser un predicador, decía el niño. Bueno, niñas, dijo el que está dando clase bíblica, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Yo quiero ser una maestra. Y usted, yo quiero ser una doctora. Y usted, y cada niña con sus sueños, con sus aspiraciones en el futuro. Y estaba leyendo la historia de un niño que se llamó Louis Braille, un francés. Estaba leyendo la historia y me llamó la atención, fíjese hermano, porque el sueño de este niño cuando era grande era llegar a ser un médico y ayudar a la gente necesitada. Ese fue el pensamiento de este niño. Cuando yo sea grande, decía el niño, cuando yo sea grande voy a ser un médico y voy a ayudar a la gente necesitada. ¿Está pensando bien o está pensando mal? ¿Está pensando mal o está pensando bien? Está pensando bien, porque está pensando que en el futuro va a hacer obras de caridad, va a ayudar a la gente necesitada, oiga hermano. Pero leyendo la historia me impactó. ¿Sabe qué fue lo que me impactó? El sueño del niño de ser un médico. Dice que un día estaba trabajando en el taller del padre. Ya ve que los padres somos así. Los padres queremos que los hijos aprendan el oficio, pero hay hijos que no les agradan, no sienten inclinación. Hay un hermano que es dentista. Dice el hermano, mira hermano, yo hubiera querido que todos mis hijos aprendieran ese oficio. Es un bonito oficio, ahí está uno en la sombra, llueva, truene, relampaguee, está uno adentro, decía. Pero mire hermano, saber que se le metió a uno de mis hijos, digo que quiere ser chofer y no le importa estar cargando, llevando carga, eso pidió, no quiere aprender la profesión que yo tengo. Pero el padre dice que estando este niño, Louis Braille, estando en el taller del padre, oiga, ese niño que soñaba, aspiraba que en el futuro iba a ser un médico y ayudar a la gente necesitada, estaba trabajando y accidentalmente perdió la vista, fíjate hermano. Sus sueños se ahogaron. Aquellos sueños que había formado se derribaron. Se destruyeron, sus sueños se ahogaron, porque estando ahí en el taller, sufrió un accidente y perdió la vista. Fíjense. Alguien podía decir, ¿y ahora qué va a hacer de sus sueños? Soñaba con ser un médico, pero ya no puede mirar, ya no puede ver. ¿Ahora qué va a hacer de sus sueños? Dios está pensando en algo mejor para darnos, oiga hermano. Dios está proveyendo algo mejor. Está pensando. Cuando un pensamiento es arrancado en la vida del creyente, es porque Dios está pensando en algo mejor. ¿Sabe qué me llamó la atención? Bueno, perdió la vista. A los 13 años perdió la vista. Bueno, el tiempo no se detiene. Siendo un joven se quedó pensando que muchos como él, no videntes, bíblicamente ciegos, en el ámbito social no vidente, muchos no videntes habían en el mundo. ¿Sabe qué inventó este muchacho? Inventó el alfabeto Braille. Hasta en honor a su apellido le pusieron así el nombre a ese alfabeto. Ese alfabeto que se compone de 6 puntos, fíjese hermano, que los no videntes o los ciegos solamente pasan el tacto y leen, descifran. Yo me quedé mirando hace muchos años, oí predicar a un hermano ciego, un no vidente, el hermano Altalicio, algunos lo conocen, de San Lorenzo, Suchitepeques, una Biblia como de este grueso, mire hermano, como de este ancho la Biblia, pero se levantó a predicar el hermano, y algunos que no sabía, sorprendido, pero él es un ciego, ¿y qué va a hacer ahora? Adiós, esa Biblia. Solo puntitos, me quedé mirando, solo puntos. Ese alfabeto Braille
lo inventó este jovencito que había perdido la vida, que pensó ser un médico y ayudar a la gente necesitada en el futuro, pero que sus sueños se ahogaron al sufrir ese accidente. Oye, hermano, Dios está pensando en algo mejor. Y me quedé pensando que ese alfabeto no solo ayudó a la región de Francia, sino a todo el mundo. Muchos no videntes ahora ya aprendieron a leer con solo el tacto. Fíjese, hermano, es que Dios está pensando en algo mejor para dar. ¿Hay algo que usted estaba pensando, hermano? ¿Hay algún pensamiento, hermana, que como que se fue a la deriva, como que se ahogaron sus deseos, sus pensamientos? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Dios está pensando en algo mejor para darle, hermano y hermana. Aquí la palabra dice, Dios estaba proveyendo, aunque para esto, Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 34. Evangelio según Lucas, capítulo 2, verso 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicta. Y una espada traspasará tu misma alma, entre paréntesis, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Oiga, hermano, para que los pensamientos sean revelados, pensamientos que están en el corazón, sean revelados, una espada traspasará tu misma alma. Aunque para que se realice ese pensamiento de Dios, el creyente tiene que pasar en un proceso de aflicción. Oiga, hermano y hermana, cuando alguna vez usted esté sufriendo, pregúntele al Señor, preguntémosle al Señor. A mí me llama la atención, hace años me llamó la atención de un hermano que escribía que cuando algo pasa en nuestra vida, nuestra pregunta al Señor debe ser: Señor, ¿qué te propongo? Pero lo hacemos al revés. Como Job nos quejamos, renegamos: Señor, pero yo no estaba pensando nada malo, estaba pensando en pro de la obra, tenía buenos pensamientos, Señor. ¿Por qué eres así conmigo? Mis pensamientos no se realizaron. Dios está pensando en algo mejor para darnos. Oiga, hermano y hermana, ¿qué estuvo pensando usted y sus pensamientos fueron arrancados? Piense que Dios, la palabra dice, tiene una forma de ver las cosas, que sus pensamientos son profundos y son preciosos. Tienen un precio muy grande, oiga, hermano, un precio incalculable, porque esa palabra precioso se le atribuye a algo que tiene un valor muy grande, muy elevado. Algunas veces se le atribuimos a algo tan insignificante, solo una creatividad, pero qué precioso, cuando su costo tal vez fue de un quetzal, 2 quetzales. Esa palabra precioso se le atribuye a algo que tiene gran valor, oiga, hermano. Y los pensamientos del Señor son diferentes a los nuestros. Solo quiero hacerle mención, mi tiempo está por llegar, solo quiero hacerle mención. Se recuerda del apóstol Pedro. El pensamiento del Señor era tomar un lebrillo, un cazo, una palangana, un recipiente, tomar una toalla, amarrársela a la cintura, oigan, amarrársela a la cintura, lavarle los pies a los discípulos, porque son los pies los que se contaminan. Comenzó a lavar. El apóstol Pedro dijo: a mí me lavan los pies, no me lavarás los pies jamás. Si no te lavar, no tendrás parte conmigo. Te voy a lavar, deja que te lave. Permíteme lavarte los pies.
para que tengas participación conmigo. Y es, hermano, el Señor tiene un reino, tiene un gobierno, tiene un círculo donde Él desea la participación de cada creyente. Pero el apóstol Pedro no lo entendía, porque los pensamientos del Señor son diferentes. Oiga, hermano, si no te lavares no tendrás parte conmigo. Cuando Pedro lo entiende, cuando Pedro se siente excluido de ese reino, de ese gobierno, de esa bendición, cuando lo entiende y se siente excluido, dice: no, Señor, no solo mis pies, también mi cabeza. No hay necesidad. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, porque ya está lavado. Ustedes ya están lavados con la palabra que les he hablado. Solo su forma de conducirse necesita una purificación. Déjame lavarte para que tengas parte conmigo. Pedro no lo entendía, y algunas veces, oiga, hermano, nos pasa lo mismo, que por no comprender la forma de pensar de Dios, algunas veces el creyente se queja, algunas veces reniega y hasta se desanima. Ya no, yo había pensado, pero ya no, desiste. Oiga, hermano, pero la palabra dice: proveyendo Dios alguna otra cosa mejor para nosotros. Así que, hermano y hermana, si alguna vez se siente deprimido, deprimida, si alguna vez nos sentimos deprimidos porque no se cumplió lo que nosotros deseábamos, solo sentémonos y esperemos en el Señor, porque Él está pensando en algo mejor para darnos. Oiga, hermano, Él no se equivoca, en ningún momento se equivoca. Y si alguna vez usted y yo nos sintamos deprimidos, sentémonos y esperemos en el Señor, porque Él está pensando en algo mejor para dar. Gracias damos al Señor por su palabra que Él nos ha concedido, y que Él la bendiga en nuestros corazones.